Hoy finalmente y a pedido de varios llega la columna de Juana Zurduy. En esta ocasión va a ir acompañado por el trabajo de dos artistas. Por un lado, María Ricci, quien continúa tan generosamente compartiendo su obra con mis relatos, y por otro lado les presento en esta oportunidad a Alberto Cubría. Él es pintor, ceramista y es muchas cosas, vive acá en el Valle de Tras la Sierra y bueno, muy amablemente me permitió disponer de su obra para acompañar también esta columna. Así que en especial a ellos dos va un inmenso agradecimiento. Por otra parte, también los invito, si les gusta este relato, que se suscriban, que pongan like, así nos permite continuar creciendo en esta idea de transmitir historias. Sin más, a continuación los dejo entonces con Juana Zurduy. Espero que les guste y que lo disfruten. Hasta la próxima. Buenas para todos y todas. Hoy quisiera hablar sobre Juana Zurduy, una figura muy interesante en nuestra historia y que de alguna manera nos puede pintar a través de su vida cómo fue este proceso de transición entre esta América colonial y las revoluciones. Juana Zurduy nació el 12 de julio en 1780 en un lugar llamado Toroca, que era Chuquisaca, actualmente Sucre. Y nacer en Chuquisaca en esa época no era cualquier cosa. Chuquisaca era un centro de poder religioso, de poder político, de poder económico, donde ahí la vida y las costumbres, según la casta en donde uno nacía, era muy marcada, muy disciplinada. Allí funcionaba la Universidad de San Francisco Xavier, lugar de donde salió Castelli, Moreno, Monteagudo, le decían la Atenas americana. También estaba la audiencia de Charcas, que era el Poder Judicial Supremo, el arzobispado. Entonces, no era un lugar cualquiera. Ella era hija de don Matías Azurduy, que era un español, y doña Eulalia Bermúdez, que era una chola mestiza. Y entonces de esa unión nace Juana, que tiene una infancia bastante particular para lo que se acostumbraba a la época. Eran de una buena familia, una familia notable, y en general se acostumbraba a que en esas familias las niñas eran educadas bajo una disciplina y una rigidez enorme. En cambio, la infancia de Juana gozó de varias libertades. Se crió en el campo de su padre. Ahí compartió muchas tareas rurales con los indios, aprendió a hablar quechua por parte de su madre. Y entonces esto le permitió poder comunicarse también con esos indios, compartir sus ceremonias religiosas, ¿no? Y aprender a compartir, convivir con ellos y respetarlos. Y también su padre le enseñó a cabalgar, lo que era bastante raro para una niña de su edad y de su posición. Ella, cuando todavía es muy pequeña, nace un hermano que muere y después nace otra hermana, y cuando nace esta hermana la relación con su padre se hace mucho más intensa. Está mucho más tiempo con su padre que con su madre, que está abocada a esta hermanita menor. Y entonces ahí va desarrollando su infancia hasta que llega a determinada edad donde es enviada a estudiar. En ese momento las mujeres estaban irremisiblemente condenadas o a la vida monacal o al yugo hogareño. O sea, o se casaban o se metían en un convento, básicamente.
Mientras vivían en el campo eran vecinos de una familia que eran los Padilla. El padre de Juana era muy amigo del padre, del padre de esta familia Padilla, que tenían 2 hijos varones. Uno se llamaba Pedro y otro Manuel. Manuel y Juana van a tener una relación de bastante simpatía mientras eran niños, y después, cuando se traslada a la ciudad a estudiar, bueno, ¿qué es lo que iba a estudiar? Iba a estudiar básicamente el catecismo y las cuestiones básicas de lectura y matemática. Bueno, había sido una alumna bastante rebelde. Esto lo hacía sin duda a contrapelo de su espíritu casi salvaje, enamorado de la naturaleza, de los indígenas y del aire libre, pero que también le proporcionó la posibilidad de desarrollar una inteligencia notable y un pensamiento lúcido. Su madre muere súbitamente cuando Juana tiene 7 años, razón por la que vuelve al campo con su padre. Pero al poco tiempo no paran los infortunios para Juana y su padre muere asesinado en un entrevero amoroso, al parecer de la mano de un aristócrata que por su posición social pudo evadir todo escarmiento. Bueno, a partir de ahí, Juana y su hermana pasan a estar bajo la familia de una tía. Estos tíos adoptan a estas niñas más por una cuestión de interés, de propiedades, herencias, entre otras cosas, que afectiva. Su hermana Rosalía sí logra adaptarse, porque era muy pequeña, a el modo en que en general se criaban a estas niñas, pero con Juana la cosa no está fácil. Juana está entrando en la adolescencia y la vida con su tía se hace básicamente imposible, razón por la cual la tía le ofrece que se meta en un convento. Juana lo piensa mucho y piensa que ve en el rol de algunas religiosas poderosas en esa sociedad que podía bregar por los más marginados, con quienes se sentía identificada y a quienes su padre le había enseñado a respetar. Y entre eso y casarse decide que bueno, que entrar al convento no puede ser algo tan terrible. Entonces ingresa, pero sin embargo la vida conventual no era para ella. Tenía una disciplina rígida. Allí la religión que se predicaba se basaba en la sumisión de la mujer al orden social, la subordinación al hombre, estaba en contra del orgullo y la rebeldía, privilegiaba la oración pasiva por encima de la acción justiciera. Bueno, en resumidas cuentas, no tardó en enfrentarse Juana a la madre superiora del convento, donde terminan expulsándola. Así que vuelve, Juana tiene 17 años, y esta tía, que ya no sabía qué hacer con ella, decide que lo mejor es que vuelva al campo a administrar la estancia que había sido el lugar de su infancia. Esto para Juana es lo mejor que le puede pasar, así que vuelve a lo que había sido su tierra de la infancia, esta vez como administradora, y allí se encuentra con sus vecinos, los Padilla, y con Manuel se enamoran perdidamente y se terminan casando. Ambos, Manuel y Juana, estaban en favor de la causa revolucionaria. Habían habido antes levantamientos, un año antes de lo que fue la Revolución de Mayo de 1810, en 1809 hubo un levantamiento donde ellos participaron activamente, donde también tuvieron que esconderse porque fueron mal vistos, fueron señalados. Aún así, durante este matrimonio ellos tienen 4 hijos: Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes. Cuando se da la causa revolucionaria, ellos adhieren automáticamente, pero es Manuel el que va a pelear y Juana se queda en casa cuidando a los hijos. Sin embargo, Juana no estaba muy conforme con esta decisión. Ella sabía cabalgar muy bien. Cuentan que mientras estaba en su casa practicaba el tiro con arco,
se iba como entrenando, y cada vez que Manuel volvía le rogaba, le imploraba que le diera permiso para ir a luchar también. Finalmente, llegan ambos a la conclusión de que Juana no queda para nada segura con sus hijos sola y que en realidad es mucho más vulnerable estar expuesta al ataque realista que si se va a pelear con su marido. Así que deciden irse con sus 4 hijos, pelear juntos. Los acompaña un indio llamado Walparrimachi, del cual Juana es muy, muy amiga, y comparten los cuidados de los niños, ¿no? Tanto mientras estaban en la casa como cuando empiezan a estar en la pelea. Cuentan que Juana tenía un carácter muy particular, que ella lograba arengar y sumar cantidad de filas de hombres y mujeres dispuestos a seguirla en esta lucha por la emancipación. El saber también hablar quechua le facilitaba muchísimo la llegada a los indios, y que despertaba una enorme admiración, donde de pronto los hombres se sentían cobardes si no se sumaban a pelear con ella. Participó en muchísimas batallas, pelearon junto con Belgrano, generando en Belgrano una gran admiración, a tal punto que en un momento dado, en 1816, llega una carta de Belgrano que dice: en testimonio de la gran satisfacción que han merecido de nuestro supremo gobierno las acciones heroicas nada comunes a su sexo, le dirige por mi conducto el despacho de teniente coronel. Es nombrada teniente coronel por Belgrano, para ella es un orgullo inmenso, pero bueno, en la medida que va pasando el tiempo, la cosa se va poniendo mucho más complicada. En un momento dado, Manuel Padilla sale a pelear, ella se esconde con sus 4 hijos en una zona pantanosa. Es un momento donde los españoles redoblan sus refuerzos y hay una persecución dirigida contra todos los líderes de esta guerra de guerrillas que vienen haciendo, ¿no? Padilla, Juan Azurduy, Güemes, entre muchos otros, en todo lo que es el noroeste. Y entonces en esta persecución despiadada, Manuel sale a pelear, Juana se queda con sus 4 hijos, no tiene noticias, no sabe qué pasó, si sobrevivió, si no sobrevivió, tampoco puede ir. Sus hijos uno a uno empiezan a enfermar y a morirse. A tal punto que finalmente cuando vuelve Manuel, la encuentra a Juana totalmente desolada, con su última hija enferma, que muere al poco tiempo. Cuentan que la furia fue tan grande para ellos que a partir de ahí, esto fue en 1814, comienzan una guerra despiadada contra los realistas. Durante esas guerras vuelve a quedar embarazada y tiene una hija, Luisa, y esta vez decide no exponerla, y la lleva a lo de una india llamada Anastasia Mamani para que la críe. La deja con ella pensando en que la va a poder ir a ver muy seguido, y esto termina no siendo así, porque bueno, la guerra se recrudece. En uno de los enfrentamientos en 1816 muere Padilla, a quien le cortan la cabeza y dejan su cabeza en la plaza para escarmiento del resto. Juana queda destrozada, sin embargo busca la estrategia y a los meses logra recuperar la cabeza de su esposo y enterrarla. Ahí decide, le escribe a Güemes, de quien era muy amiga, ofreciéndole ayuda en Salta. Se va para Salta, pelea con Güemes durante 3 años. En 1821 muere Güemes y entonces Juana decide regresar por su hija Luisa. Ella en 1825 se encuentra sin recursos en Salta, pide que se le den recursos para poder volver a su tierra.
logra regresar a Chuquisaca. Cuando llega ahí, Bolivia ya es Bolivia, decide ser república y se da cuenta que muchos de los que habían sido sus enemigos ahora ocupan posiciones en el nuevo gobierno. Se encuentra con su hija Luisa, de la cual prácticamente no habían tenido relación. Al tiempo, Luisa se casa y se va a vivir muy lejos de ella. Ella pide que le den una pensión, había perdido todos sus bienes que habían sido confiscados, intenta que le devuelvan la casa, lo cual no logra. Durante unos pocos años, le dan una pensión, pero imagínense en esos tiempos turbulentos, con estos nuevos gobiernos que cambiaban, se modificaban permanentemente, en donde se modificó el gobierno, ella quedó sin pensión y vivió muchos años totalmente en el olvido, en la soledad más absoluta. Cuentan que de alguna manera criaba a un niño de unos 10 años que le hacía las compras y demás. Y a los 82 años, un 25 de mayo de 1862, muere Juana Zurduy y sabemos que muere en esa fecha por este niño criado, que es quien da la noticia, y entonces ahí se recuerda a Juana. ¿Y por qué se recuerda a Juana? Porque en el lugar donde murió, una pieza muy sencilla, donde no tenía prácticamente nada, sobre su mesita de luz quedaba esta nota donde Belgrano la nombraba teniente coronel. Esa es la historia de Juana. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande y hasta la próxima.